Bienvenidos a Nace un Sueño Podcast. Aquí creemos que cada persona, sin importar de dónde viene, su historia o sus recursos, tiene un propósito único y un sueño que merece ser vivido. En cada episodio vas a encontrar herramientas, reflexiones y conversaciones reales que te acompañarán en tu crecimiento personal, tu liderazgo y en ese maravilloso proceso de hacer tus sueños una realidad. Quédate con nosotros en Nace un Sueño Podcast, un espacio en el que queremos acompañarte a soñar en grande, a confiar en tu propósito y a actuar con pasión. Comencemos. ¿Alguna vez has sentido que aquello que te definía dejó de estar? Que lo que eras para los demás, tu trabajo, tu rol, alguna relación, tu talento, de un momento para otro ya no existen y entonces aparece una pregunta incómoda pero inevitable. ¿Y ahora quién soy yo? En psicología a esto se le llama crisis de identidad, ese momento en el que la historia que nos contábamos sobre nosotros mismos se rompe y nos vemos obligados a replantearnos quiénes somos, qué nos sostiene y desde dónde queremos volver a construirnos. Estos momentos no siempre se dan por decisión propia. Muchas veces llegan por una pausa forzada, una pérdida, una enfermedad o un cambio que no vimos venir. En este episodio hablaremos junto a nuestra invitada sobre el duelo por la versión que fuimos, el miedo a no reconocernos y el proceso de reencontrarnos cuando lo que nos definía ya no está. Porque a veces perder el camino conocido no es el final, sino el inicio de una nueva versión de nosotros mismos. Quédate con nosotros hasta el final del episodio y compártenos en los comentarios qué fue lo que más te aportó de nuestra conversación. Antes de comenzar, quiero contarte que en este episodio tuvimos algunos inconvenientes con el audio. Hay momentos donde el sonido no es perfecto, pero la conversación es tan honesta y valiosa que decidimos compartirla contigo tal cual fue. Gracias por tu comprensión. Hola a todos, bienvenidas a el episodio número 44 de Nace un Sueño Podcast. Y hoy estoy muy contento porque aparte de que tenemos un set aquí armado para este episodio especial, tenemos una invitada que yo tengo en el corazón desde hace mucho tiempo, que me ha enseñado muchas lecciones a través de su vida, de su experiencia. Y Nace un Sueño justamente trata de eso, trata de cómo las historias de otros pueden ser reflejo para nuestro crecimiento personal y las historias de otros también pueden enriquecer nuestro camino a través de los aprendizajes que nos van transmitiendo. Y esta invitada la conocí bailando, diría la canción, la conocí bailando y bailando me ha enseñado muchas cosas lindas que hoy quiero compartir con toda la audiencia de Nace un Sueño. Así que, Andre, bienvenida a Nace un Sueño Pod. Qué alegría tenerte aquí. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por recibirme este espacio y me siento muy agradecida de estar aquí. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Yo recuerdo en las clases, En las clases, en las clases. sí, yo recuerdo que cuando te vi por primera vez y entré a la sala, creo que estabas llegando tarde, la clase ya había comenzado, pero te vi y yo creo que yo sentí la conexión contigo desde el primer momento. Sí, yo también. De hecho, ya me acuerdo que yo decía, yo no quiero subir. Pues se podía subir. Cuando se podía, cuando era legal. Podría llegar. Sí, sí, creo que desde el primer momento hubo esa conexión, esa sintonía, y después que nos dimos la oportunidad de conocernos, pues nos dimos cuenta por qué, ¿cierto? Por qué. Y bueno, yo quiero contarle a la audiencia que con Andrea ya nos conocemos hace varios años. Efectivamente, como lo acabamos de expresar, André bailaba en una cadena de gimnasios y ahí nos dimos la oportunidad de tener muchas clases, crear una comunidad muy valiosa, muy potente que hasta el día de hoy tienes, que conservas. eh, pero al mismo tiempo he sido testigo de que en tu vida han ocurrido diferentes situaciones que te han llevado a hacer una pausa en el camino. Y quizás muchos que están viendo el episodio que te conocen justamente de las clases de baile se estarán preguntando, ¿es verdad? ¿Y Andrea
qué pasó con Andrea, cuándo vuelve, cómo está, cómo se siente, qué fue lo que le ocurrió. No la echaron, no fue que saliera por mala profesional, sino por una situación que íbamos a compartir y que habla justamente de procesos que a nivel interno todos los seres humanos vivimos y que nos llevan a crecer, ¿no? Creo que todos los momentos quizás desafiantes de la vida son como una metamorfosis que nos llevan a transformarnos y que muchas veces esos procesos de crecimiento vienen acompañados de la duda, de la incertidumbre, de no saber qué va a pasar, cómo va a sentir y ahora quién soy. Sí, que es justamente como se llama este episodio. ¿Y ahora quién soy? Quisiera, André, un poco para poner en contexto a la audiencia que nos contaras quién era Andrea antes de que le pasara todo lo que le pasó. Sí. ¿Quién era Andrea antes de que tuvieses que hacer esa pausa en el camino? ¿Quién era Andrea? Wow. Bueno, yo creo que antes de la pausa era una Ande muy enérgica. Creo que siempre me he identificado por hacer muchas cosas, tener mucha energía. Sí, como hacer. Y creo que bailar siempre ha sido fundamental para mí. El movimiento siempre ha sido esencial. De hecho, bueno, en esta pausa me he dado cuenta de que tengo una mente muy parlanchina y que yo creo que parte de esa afición a moverme tiene que ver con apagar un poco esa mente, o como con bajarle los cambios, porque mientras me muevo, como que uno entra en un flow diferente, entonces esa parte se apaga y cuando estás en la pausa es como que esa mente se activa y te das cuenta que, tal vez he estado un poco huyendo de ella, ¿cachai? Como que sí. Em, bueno, creo que sí, también era una Andre que vivía como a un ritmo acelerado. Ya yo perfectamente me podía levantar muy temprano y sacar a pasear a mi perro y después me iba a una pega en el cerro y después corría a las clases y después si tenía que viajar, viajaba al sur y como que, no sé de dónde sacaba esto. Pues así. Te veíamos meditando en la mañana, haciendo clases de yoga, sacando al parque a los perritos, viajabas a Valdivia, volvías, entrenabas, dabas clases también a organizaciones, todo ese tipo de actividades. Y quiero preguntarte, ¿hace cuánto bailas? ¿Cómo llega también el baile a tu vida? Wow. Yo bailo desde los 12, 13 años más o menos. De chica siempre me gustó el teatro y siempre tuve buenos talleres de teatro y como más a esa edad me metí a la caña de Rodrigo Díaz. Ok, sí. Y ahí empecé a bailar. Sí, y fue una bonita experiencia. Más justo en ese tiempo yo había perdido mi pelo por la alopecia. Y creo que eso igual me pegó como a nivel de seguridad, autoestima, como que de repente, no sé, estábamos en las presentaciones y todas se peinaban y así como, ay, ¿cachai? Y por otra parte yo sentía que si yo bailaba y me equivocaba, se notaba 1000 veces por sobre el resto, porque yo me notaba más que el resto, entonces como que eso de alguna manera yo sentía que como que me coartaba, ¿cachai? Y que no me dejaba como disfrutar tanto el baile, como que igual era algo más tenso, o sea, como que me gustaba, pero no disfrutaba el enfoque. Más depresión también, sí. Sí, entonces desde ahí después dejé la academia y llegué a un gimnasio que se llama La Guay, La Inca, y ahí comencé como con el tema de las clases grupales, empecé a ir a clases de step, de aeróbica y era como que, oh, esto me gusta porque ya como que no hay nadie que te está evaluando si lo haces bien, si lo haces mal y dentro de todo yo me sentía buena, ¿cachai? Entonces como que me ponían adelante y como que también se formaba un grupo y era como un grupo de personas más mayores, ¿cachai? O sea, yo era como la Andreita y me sentía como más protegida, como en un contexto mucho más cómodo y creo que ahí como que empecé a disfrutar mucho más el bailar así en la clase de baile entretenido, ¿cachai? No sé, de acuaróbica, etcétera. Y que me metía en el mundo más de, así como de lo artístico, más en lo deportivo, sí, 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 y de ahí como que me enamoré y yo dije, esto yo quiero hacerlo así como
No te olvides, quiero que sea mi profesión, mi pasión. Sí, 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 porque de alguna manera sentí que a mí misma me ayudó como en un momento de mi vida donde yo estaba muy para adentro, ¿cachai? Con, con muchas, no sé, inseguridades, dudas, como con respecto a mí misma. O sea, la adolescencia igual es una etapa complicada. Sí, justo. Y de hecho, lo he hablado este último tiempo con amigas, como que siento que me ha llevado esta lesión, bueno, ahora ya lo vamos a hablar, pero me ha ayudado mucho a conectar con esa hambre adolescente. Wow. Sí, sí. Y bueno, creo que en ese periodo, claro, llegar a las clases grupales fue como mi propia medicina, así como de yo sentirme parte de un grupo, ¿cachai? El profe era muy bacán, muy cercano. Entonces, como que para mí fue un momento de muy importante que cambió mi vida y yo dije como, yo también quiero hacer esto, ¿cachai? Y compartirlo con otros, porque en el fondo eh, fue mi propia medicina y cómo lo hago para compartir con el resto de eso mismo. Y creo que desde ahí como que nace esta idea de ya, yo quiero hacer esto. O sea, yo no sabía que quería estudiar, o sea, como ya, creo que lo que calza es educación física, pero en realidad a mí no me importa el colegio, los deportes, yo quiero hacer clases de gimnasio, ¿cachai? Y era como lo que yo quería. Me encanta porque justamente ese espacio que tú hablas se ha convertido en el espacio terapéutico de más de uno. O sea, creo que así como te pasó a ti de llegar a ese lugar seguro donde te permitiste ser y disfrutar el baile, el sudor, la comunidad, se ha convertido justamente en un espacio que tú le diste a muchos, me incluyo también, donde a través de tu liderazgo y de tu energía, pues muchos pudimos sanar cositas del corazón, trabajar nuestra mente, nuestra ansiedad, nuestro cuerpo y se convierte en un espacio terapéutico clave para los que estamos conectados con el baile, con el deporte. André, entonces prácticamente has sido un artista desde pequeño, o sea, desde pequeña te dedicaste al baile, nos decías que tomabas clases de actuación, entraste en esta línea de la formación en un acondicionamiento físico. Eh, Quiero preguntarte durante todo este tiempo si pensaste que efectivamente en algún momento la vida te iba a cambiar como te cambió en el último momento. O siempre te diste, no, o sea, ¿cómo era esa proyección? Uy, mira, es muy loco porque el año, bueno, antepasado, el 2024, yo viajé a España. Ya, y en ese viaje yo sentí algo muy similar a lo que empecé un poco a sentir en este proceso. Como que ahora así como que lo veo con perspectiva y digo, oh, qué loco esto, porque yo, claro, ya sentí esa incomodidad porque, bueno, me atreví como a ir a una certificación de entrenamiento, de cosas donde yo no me sentía buena o yo no me sentía principiante, por así decir, no me sentía como la más pro, ¿cachai? Y en cambio, claro, haciendo clases yo me siento muy en mi zona de confort porque lo he hecho hace mucho tiempo, es como algo que para mí es como, no sé, lavarse los dientes, ¿cachai? Ajá, O sea, ajá. algo muy que no lo pienso. Y bueno, en ese proceso de viajar a España, estaba con todas estas otras personas que yo los veía muy fuertes, muy secos, y yo me sentía así como... pollita, La novata, la la que no novata, sabe claro. mucho, sí. Y por otra parte, bueno, acá en el gimnasio quedó Josbe haciendo los Ujú, reemplazos ujú. y como yo igual apoyando o sea, apoyándolos a la distancia, así como enviando las playlists y qué sé yo. Entonces creo que de alguna manera como que yo me resistía un poco a soltar eso, porque o sea, como que finalmente estuve todas mis vacaciones conectadas, Sí, sí, ¿cachai? hasta te conectamos a una llamada de Zoom en una Sí, clase. sí, literal. Y yo creo que venía de esa misma sensación de, ay, ¿y quién soy sin esta parte de mí, Ajá. cachai? O sea, como que, ¿cómo me vinculo de esta manera? Porque, por ejemplo, en Ujú. ese mismo grupo, cuando yo me certifiqué acá en Santiago, me acuerdo que en la primera ronda donde nos hicieron presentarnos, como que dicen ya, el profe Pedro dice ya, la primera vez que usted se presenta es como que lo dejas ya Uno etiquetado. marca su identidad. Este es el Exacto. tímido, esta es la valiente, esta es la que Exacto, como que ya no sabe. hay vuelta Sí, atrás sí. con la primera forma en la que tú te presentas. Y yo como que
¿cachai? Y como que todos fuertes y yo me sentía así como... y yo, mi forma de presentarme fue como, bueno, yo en verdad llegué por intuición, no tengo idea qué estoy haciendo acá, no sé qué es esto, pero yo conocía a Miguel, que era uno de los profes, y yo solo sé que él es seco y si él está aquí, esto también es bueno y yo quiero bailar una bachata con él. Y bailamos una bachata y fue como un momento igual especial, pero yo sentí que el hecho de haber bailado me hizo como conectar con todo ese grupo de una manera diferente porque fui yo, ¿cachai? Sí. Como que yo siento que de alguna manera el baile a mí me permite ese espacio de seguridad donde yo no juzgo, no, como que esa voz se me apaga, pues, ¿cachai? No me juzgo si estoy poniendo una cara rara, si estoy haciendo un movimiento aquí, allá, como que en el fondo fluyo. Puedes ser tú. Puedo ser yo misma. Entonces yo creo que, claro, fue como la mejor forma de presentarme, pero cuando yo llegué allá fue como que no se dio esa instancia, no sé qué, y no fue hasta la noche que tuvimos como una fiesta silenciosa con audífonos y bailable, donde yo ¡guau! Me salté y ahí como que todos, ¡oh, qué entrete! Y después como que empezamos a hacer coreografías y me decían, ¿por qué no hiciste esto desde el primer día? Y yo así como, ¡ay! Necesitaba entrar en confianza. Claro, ¿cachai? Como que siento que a través del baile para mí es mucho más fácil como conectar, vincularme. Sí, creo que es uno de los puntos que hemos hablado en otros momentos de que lo difícil de este proceso ha sido que como está esa identidad de Andrea a través del baile, quién es Andrea sin el baile y cuáles son los vínculos, porque el baile aparte era tu medio de trabajo, entonces también sin el baile como vínculo, yo con quién me relaciono, ¿no? Ha sido creo que muy, muy valioso todo esto y quiero que nos cuentes cómo llega la pausa. ¿Cómo llega la pausa? ¿Cómo te enteras? ¿Cómo empiezas a sentir lo que ocurrió? Bueno, esto empezó con un dolor en la ingle que me dolía de repente y yo así como, pucha, me duele ya, pero se me va a pasar, así como ya no era tan recurrente. Pero ese dolor como que fue increciendo y fue como cada vez siendo un poquito más intenso, un poco más largo. Y yo creo que como mi parte de responsabilidad, igual me resistí mucho o tal vez aguanté mucho como el dolor, porque también creo que pasaban en conjunto muchas cosas, habíamos tenido recién un cambio de líder. Y yo decía, claro, Alejandro, mi ex líder, me conocía perfectamente y sabe que yo se comprometía, sabe que, pero imagínate una líder nueva que recién me está conociendo y yo así como me siento mal, ese voy a parar, ¿cachai? Y por otra parte, claro, el hecho de que yo estaba viviendo acá en Santiago, sola, arrendando, o sea, como que parar igual implicaba solamente deshabilidades económicas, muchas cosas. Entonces, yo creo que me resistía toda a parar y yo decía, como no, se me va a pasar. Simultáneamente buscando qué podía haber, ¿cachai? Así yendo a doctores, haciéndome exámenes y qué sé yo. Y también en ese proceso como que fue muy frustrante al inicio porque yo decía, me duele aquí, pero a mí me decían, es que tenía algo aquí. Y es que yo así, pero es que, ¿cómo? Si lo que me duele es aquí, como que me costó mucho como encontrar un doctor o alguien que como que fuera cero, pero era el diagnóstico. De hecho, sí, de hecho yo creo que incluso en el primer proceso, en la primera pausa que tuve, no hubo eso, ¿cachai? Y eso repercutió en que cuando yo volví, obviamente no volví de la manera indicada y eso empeoró más la situación, ¿cachai? Em, y claro, yo creo que desde esa resistencia como que también estaba esta sensación de como culpabilidad, ¿cachai? De como voy a dejar botados a mis alumnos, ¿cachai? Yo me sentía muy culpable de como, ay, los voy a dejar botados y yo ya me fui de vacaciones. Entonces yo me sentía como fallando todo el rato, ¿cachai? Como que empecé, yo creo que antes de parar, con un diálogo mental, un murmullo mental así como bastante intenso, como de también yo auto exigirme, como decir, ay, no estoy siendo buena profe porque, no sé, estoy estudiando todo altos, no estoy dándolo todo, ¿cachai? O por ejemplo, claro, y yo de repente todavía se podían subir y subían, no sé, y yo me sentía culpable de que ustedes estuvieran subiendo tanto, ¿cachai? Como que de alguna manera yo tenía un nivel igual de autoexigencia que hoy veo muy grande como para conmigo. Eh,
Y claro, desde ese lugar era como, no soy suficiente porque no estoy haciendo esto. O por ejemplo, si yo quería hacer canciones nuevas, también me pasaba que yo llegaba con la idea de hacer canciones nuevas, pero el momento me empezaba a doler y ya como que mi mente no me daba así, como que era como que se me iba y era solo, yo solo pensaba, me duele, me duele, me duele, quiero que termine, que termine. Y eso me hacía sentir culpa igual, ¿cachai? Porque yo decía, ¿cómo? Sí, quiero que termine, sí, me gusta, ¿cachai? Entonces yo creo que fue antes de parar fue como una etapa bastante complicada emocionalmente, como de muchas cosas. Y ya, claro, hubo un punto en el que ya caminar me dolía. O sea, yo dejé como que siento que fui como soltando cosas de mi vida. O sea, yo había empezado a ir a clases de contemporánea, justos, había empezado a ir a otras clases de baile, como que ya, lo primero que dejé, ¿cachai? Después como ya me iba en bicicleta, ya, no más bicicleta. Después ya no más caminar, me iba Hasta de nada también. sí, dejé de entrenar, como que dejé de hacer todo lo que me dolía para poder hacer, Ahorrar energía. exacto, para poder bailar y llegar a las clases y poder sostener eso. Pero finalmente, claro, el fin de semana era como, "Ah, no valgo nada". Y por otra parte, muy simultáneamente, yo había adoptado a la Pancha y después al guaguito, entonces aparte tenía que sacarlos a pasear Sí. y yo de repente llegaba del gimnasio con mucho dolor y tenía que sacarlos, entonces como que al final empecé a sentirme muy frustrada, yo creo, con respecto al dolor y ya ahí fue como que dije, ya, esto Wow. necesito así como parar, como que darme la oportunidad de ver qué realmente me está pasando, porque ¿qué pasa si esto ya no se me pasa? Porque finalmente ya no se me había pasado, o sea, Ajá, había ido... ajá. Y no había un diagnóstico todavía que te diera una Exacto. luz de ya, esto va a durar tanto tiempo. Exacto, Ujú. ¿cachai? Entonces fue como ya parar. Primero, bueno, fui a la Mutual, en la Mutual me dijeron que era como una bursitis de cadera y yo dije, ya, bueno, 2 semanas, reposo, no haga nada, ¿cachai? Y yo, pero ¿y no me van a dar kine? ¿Y no me van a hacer exámenes? ¿Cachai? Y me decían, no, ya después volví, pero no había pasado nada, o sea, me seguía doliendo, entonces ahí Ujú. yo dije, ya, fui a otro doctor. Y el doctor me decía, ya, pero hágalo, vaya a trabajar y hágalo suavecito. Y yo decía, pero No es puedo, que, tengo tantas clases. sí, y yo decía, pero es que creo que hay un vacío legal, como que los doctores no entienden en qué consiste nuestro trabajo, ¿cachai? Ujú, O ujú, sea, ujú. y más encima está mucho esta idea como de que la clase de baile es también este espacio, ¿cierto? De donde todos disfrutan. Entonces, como que un profe no solo es movimiento, es actitud, es Energía, ajá, energía. ajá. Entonces, claro, si yo trataba así como de tapar un poco Poner la esta... mejor cara y hacer que no Exacto, te dolía nada. exacto, ¿cachai? Que muchas veces uno lo hace como a nivel emocional, que a Ujú, veces, no sé, no tuviste un buen día y ujú, como que tú igual das tu clase de todas ujú. maneras. Pero claro, el dolor físico era como constante y yo decía, ay, Sí. ya, ¿cómo lo saco? Y ahí, bueno, decidí ir a otro doctor y este doctor me dijo, ya, vamos a... bueno, me dio algunos diagnósticos porque finalmente tenía como hartas lesiones, ¿cachai? Producto de que había empezado a compensar con otras partes y qué sé Ujú. yo. Y ahí me dio licencia y me dijo, ya, mira, hasta que no termines tales quines, o sea, por lo menos, no sé, no me acuerdo cuántas me dijo, 20, 30 quines, como que no creo que sea bueno que vuelvas. Ujú. Entonces ahí yo dije, "Ah, ¿Qué es ¿qué? esto? Si 15 días era mucho, Sí, ya de ahí para adelante. sí, fue brígido. De hecho, yo me acuerdo de ahí yo fui a hablar con mi líder de ese entonces y le digo como, ay, me están dando licencia, pero yo no me quiero ir de licencia, así, ayúdame. Y como que yo le digo, ayúdame a hacer Sí. menos clases o ayúdame a Variar la que... intensidad, Exacto, no sé. o poder cambiar clases, hacer, por ejemplo, en vez de 2 ritmos, 2 abdominales, ¿cachai? O sea, Ujú, yo ujú, quiero seguir porque había esa como, ujú. ¿qué voy a hacer, cachai? Y bueno, mi antigua líder era muy inflexible. Y como que no hubo mucho apoyo y yo dije, ay, Ale, Ale, te quiero. Saludo a Ale si escucha este episodio. Sí, y bueno, ahí yo dije, ya, filo, voy a tener que parar y fue como, esto ya significa, o sea, estamos hablando de por lo menos 2, 3 meses, ya, me voy a tener que
tomar decisiones y tuve que decir, ya, voy a dejar mi departamento, ¿cachai? Porque licencias implica que no voy a saber cuándo me los van a pagar, que no voy a poder seguir haciendo otras cosas, entonces como que venía con muchas limitaciones, o sea, finalmente, claro, cualquier decisión que una toma trae consigo ciertas consecuencias, ciertas cosas que abandona. Sí. Entonces yo dije, ya voy a tener que soltar eso y irme al sur, cosa que desde las redes sociales se veía muy lindo. Un descanso, una licencia deseada, Sí. comodidad y todo, pero claro, no era tan así, o sea, sí. En la interna, por ejemplo, para mí yo siempre fui la que se quería ir de la casa, la que quería su independencia. Independiente. Entonces llegar a la casa de mi mamá era como, oh, qué fracaso más grande, ¿cachai? O sea, yo no lo sentía como, de hecho tampoco, para mí es mucho más, bueno, creo que gracias a este periodo largo he construido un vínculo mucho más bacán, diferente, pero en ese entonces, para mí estar cerca de mi mamá o cerca de mi familia era como, ay, complicado, porque yo me sentía todo el rato muy juzgada, entonces como que no era mi ideal, yo no me iba así como a un lugar donde me sentía sostenida, ¿cachai? O sea, yo me iba a un lugar que yo sentía peligroso, ¿cachai? Corporalmente hablando. Sí. Entonces, claro, llegar allá y, bueno, conocer gente nueva, alejarme también. Si yo me quedaba en Santiago, yo tenía mis amigos, ¿cachai? Los tenía a ustedes, o sea, tenía una contención mayor, pero a la vez yo no estaba pudiendo sacar a pasear a mis perros, ¿cachai? O sea, tenía como todas estas limitancias que dije, ya, tengo que decidir y, bueno, me fui para el sur. Y estando allá... claro, y también inicié con una disyuntiva porque yo decía, bien, este es el momento donde yo voy a empezar a compartir este proceso y como que voy a mostrar que en el fondo uno puede atravesar las dificultades, pero con optimismo y qué sé yo, pero a la vez como que yo subía cosas y yo sentía como ese juicio o como crítica de, lo está pasando bien, no está sufriendo, está disfrutando, ¿cachai? Y era como, ay, van a pensar que yo quiero estar así, entonces como que, no, mejor no comparto nada. Y entonces como que entré en muchos espacios de duda y de cuestionarme y de darme cuenta de que me importaba muchísimo más de lo que yo pensaba, lo que el resto opinara de mí misma, ¿cachai? Y sobre todo que me importaba mucho porque en ese entonces yo sentía que pertenecía a algo que a mí me gustaba pertenecer, o sea, en este caso la empresa, claro, la comunidad, y yo decía, me gusta pertenecer a este lugar y como que no quiero que lo que yo vaya a hacer perjudique eso, ¿cachai? O sea, también yo siempre sentía como esta imagen de full comprometida, ¿cachai? Como que había un juicio de mi parte, o sea, que yo pensaba que los otros me juzgaban, pero en realidad era un reflejo de lo que yo misma internamente, una parte de mí pensaba, que era como, ay, pero qué floja, o ay, cómo no va a hacer nada, ¿cachai? O sea, como que siento que... como te digo, mi mente parlanchina empezó a seguir. Sí. Deberíamos empezar a hacer algo inmediatamente. No podemos perder el tiempo. ¿Cachai? Ansiedad en la máquina de control de Andrea. Sí, mal. Y por otra parte, claro, diciéndome, pucha, ya, pero el cuerpo nos está hablando. Y yo hace mucho tiempo... Y creo que de ahí parte toda esta incoherencia, porque yo hace mucho tiempo que trato de respetar mucho lo que mi cuerpo me pide, o sea, cuando ando con dolor menstrual a veces no hice clases o llegaba con el guatero y me permitía estar más tranqui. Pero aquí no escuché tanto a mi cuerpo, pues, ¿cachai? Como que hubo esa pseudo como incoherencia y creo que desde ese mismo lugar yo dije, ya, igual... Tengo como que enfocarme en la recuperación, enfocarme en poder volver. Y creo Vamos a entrar en una pausa antes de avanzar en ese punto del proceso interno. Me impacta mucho lo que nos compartes, Andre, porque evidentemente mucho más allá del dolor que sentías, yo creo que había un dolor interno que quizás puede llegar a ser mucho más agotador que el mismo físico. Sí. Que es lo que estabas diciendo, o sea, ese sentido de compromiso con la clase y ese diálogo interno de
¿cómo hago para no defraudar? Porque una de las conversaciones que recuerdo mucho, una noche ya terminada la última clase, nosotros sentados en la sala y tú sintiéndote responsable de cómo nos íbamos a sentir nosotros. Y decían, no puede ser. Sí, la primera responsabilidad es Andrea, el resto, hoy día lo hemos visto. Nosotros como estudiantes y los seres humanos también nos adaptamos a que hoy día estás tú, pero el día de mañana está otro, y nos pasa en los diferentes ambientes, pero yo sentía en ti una presión adicional que creo que eso agudizaba también el dolor físico, ¿no? Sí. Lo que acabas de compartir de volver otra vez al hogar, a la casa, cómo te posicionabas frente a eso emocionalmente y todas las responsabilidades económicas que esto conllevaba. Y me lleva a pensar también que esto que te pasa a ti, creo que nos pasa mucho y le ha pasado a muchas personas también en un proceso donde viene esa crisis de identidad, porque en tu caso hubo una pausa laboral y no solo laboral, yo creo que de una pasión de vida que te definía, pero a muchos otros les puede pasar también que pierden a un ser querido, ¿no? Y la respuesta es, ¿y ahora quién soy yo sin mi pareja? ¿O ahora quién soy yo sin mi mamá? Hay personas que en este momento quizás están teniendo un luto porque perdieron a su papá, perdieron a su mamá, tú lo viviste con tu papá también, Sí. y ahora quién soy yo sin esa persona. Laboralmente ocurre mucho. Yo trabajo en el área de recursos humanos y me enfrento a situaciones donde las personas son desvinculadas, a veces después de haber trabajado mucho tiempo en una organización y dicen, wow, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora quién soy? ¿A qué me dedico? ¿Sí? Exacto. Hoy día estamos viviendo el tema de los incendios en el sur y vemos las historias de esos hogares que lo perdieron todo, se quemó todo lo que habían construido por años y la pregunta es, ¿y ahora quién soy? ¿Sí? ¿Y ahora qué tengo? ¿De dónde me agarro? Y en lo físico también lo hemos visto en deportistas, atletas, seres cercanos quizás a nosotros que tuvieron que amputarse una pierna, dejar de ver, y viene esa pregunta, ¿y ahora quién soy? Y estas crisis de identidad profundas, y te escucho a ti y por eso asocio que muchas veces más que el dolor físico o las pérdidas materiales que podemos tener es la pérdida de la identidad, la pérdida entre comillas, ¿no? De sentir, Dios, no me duele lo que perdí, sino me duele lo que ahora no sé quién soy y de dónde me agarro y de dónde vengo, ¿no? Sí. Y de hecho, ahora que hablas de los duelos, por ejemplo, yo creo que en este momento específico me afectó mucho más porque justamente, bueno, yo llegué a Santiago el 2023, volví a trabajar en SmartFit después de que había fallecido mi perrita, Ajá, la sí. gorda, y claro, fue como, o sea, pasó allá en Valdivia y para mí fue, yo creo que el dolor más grande que había sentido en mi vida fue mi compañera, mi contención, o sea, la que estuvo conmigo cuando falleció mi papá, entonces para mí fue tan duro cuando ella partió que yo me sentía completamente perdida, así como también nuevamente quién soy sin ella, porque yo decidía dónde vivía en torno Las a rutinas están en torno que de... estuviera cerca un parque, a que tuviera ciertas cualidades para que estuviera ella. Yo me había comprado auto para poder llevarla a ella a todas partes, entonces finalmente era como, ay, y ahora no tengo que decidir por ella, es como que entré un poco en esa crisis de identidad y fue como que yo sentí que necesitaba a la André profe, ¿cachai? Y El baile otra fue, vez, sí, pum. yo, porque siento que en los peores momentos como que ha sido mi gran contención, sí, mi gran contención. De hecho, yo lo sentía muy como un déjà vu, porque justamente cuando falleció mi papá, que fue el 2019, justo yo, de hecho el día que falleció mi papá, yo estaba en una reunión de equipo porque había entrado a trabajar a SmartFit. Entonces también como que el duelo de la pérdida de mi papá yo lo hice haciendo clases, ¿cachai? En SmartFit. Entonces para mí como que SmartFit era más que una empresa, ¿cachai? Claro. O sea, también yo conocí personas hermosas que me acompañaron en el proceso y fue, yo creo que en ambos procesos, en ambas etapas, fue donde yo alcancé como mis mejores versiones o yo sentía como ese mayor estado de brillo, de satisfacción, ¿cachai? De plenitud.
después de haber atravesado este Ese duelo, momento difícil ¿cachai? de... Entonces, claro, yo creo que justamente yo los últimos años, antes de esta pausa, me había enfocado mucho en el área laboral específicamente, o sea, sin darme cuenta, como que y mirando hacia atrás, yo creo que desde que yo empecé a hacer clases, era como que yo incluso estando en la U era como, ya, estas son mis clases, ¿cómo acomodo el resto a esto? ¿Cachai? O sea, ¿cómo acomodo mi malla de universidad a las clases que yo tengo? O sea, ¿cómo acomodo? Yo acomodaba mi vida en torno A esta pasión, a lo que te a lo que yo gustaba, sí. hacía, que me gustaba mucho. Y claro, y en este proceso también fue como yo llegué a Santiago sin conocer a nadie, entonces también desde las relaciones que empecé a construir venían también del vínculo de compañeros, de alumnos, ¿cachai? O sea, personas que conocí. Entonces, no era solo lo laboral, era como que tú sacabas lo laboral, pero sacabas mucho más, ¿cachai? Sí. Yo me daba cuenta que finalmente ese espacio cubría muchas de mis necesidades, o sea, si hablamos de la necesidad de pertenencia, De aceptación, de la identidad que hablamos. de contribución, ¿cachai? De, no sé, de ser reconocida también, de ser vista, o sea, cosas que son igual importantes para cualquier ser humano, ¿cachai? Yo siento que solo un ámbito de la vida como que abordaba muchas de esas necesidades, entonces al sacar eso era Como que me quedaba un vacío así gigante que se sentía incómodo. Uy. Yo creo que también se debe a que tú eres muy afortunada en mi sentido desde que muy pequeña pudo hacer coincidir su pasión con lo laboral. Quizás una persona que lo despiden de un trabajo que le están haciendo un favor, pues no siente mayor dolor. Pero tú creo que pudiste lograr a lo largo de tu vida tener esa coherencia entre esta es mi pasión, este es mi talento y cómo lo vinculo para que ese talento sea mi vehículo para crecer a nivel de mujer, de profesional. Entonces, cuando haces esa pausa, pues no solo es una pausa laboral, es una pausa de todo lo que tú me acabas de decir. Y ahí comienza el proceso de duelo, que supongo que cada uno lo ha vivido en su momento, negarlo. Creo que lo negaste cuántas veces dijiste, no, esto no es nada, esto va a pasar, esto no. Hubo una negación. Creo que cada licencia que era por 15 días, yo también sentía una negación. Y el mismo equipo lo sentía, porque nosotros decíamos, ya, son solo 15 días, Andrea va a volver, esto va a pasar rápido. Y ya ha pasado más de un año. Sí. Sí, yo creo que era una negación colectiva. Colectiva, exactamente. Y en el proceso de duelo, pero lo que me impacta de todo esto que tú le decías ahorita un poco, y es que la gente nos ve a través de las redes sociales, pero acuérdense que detrás de una pantalla hay otra realidad totalmente distinta. Ustedes están viendo este episodio, pero no saben lo que hay detrás de estas historias de vida. Y a veces los duelos son difíciles no solo por lo que uno está viviendo, sino también por las expectativas que otros ponen sobre uno en este proceso de duelo. Y yo he visto en tu caso muchas veces que, tú lo dijiste ahorita, decidiste vivir el duelo en silencio. Es más, hubieron momentos donde sé que te desconectaste totalmente de redes sociales, que no veías lo que hacíamos, que tampoco me querías compartir lo que estabas haciendo. eh, y viene ese duelo en silencio que yo llamo, que a veces es difícil porque en medio de todo este contexto, donde hay personas que te quieren, vienen preguntas donde te pueden estar haciendo de, Andrea, ¿cuándo vuelves? Andrea, ¿qué te pasó? Andrea, ¿cuándo vuelves a bailar? Y preguntas que a veces uno no tiene respuestas del momento porque está apenas atravesando ese proceso de duelo. ¿Cómo ha sido ese proceso de duelo que has vivido en este más de un año? Sí, ha sido intenso porque, claro, como decías tú, había mucho esta preocupación y esta como preguntar constante de ¿y cuándo vuelves? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Y yo así como, no sé qué responder, como que esa era Sí. mi sensación, porque por una parte hubo un momento, o sea, un periodo largo en el que yo sentía que no avanzaba nada, ¿cachai? Entonces yo decía como, aquí, como haciendo Sí. lo que tengo que hacer, ¿cachai? Sí. Pero en el fondo yo no sabía, no sentía que hubiera una mejora y también como que, o sea, hablando con el doctor también me decía, no puedes volver prontamente, ¿cachai? Pero tampoco era como, tampoco te puedo decir cuánto tiempo, tampoco Sí. es como todo muy ambiguo, entonces yo como, frente a esa pregunta me sentía como, ay, ¿qué respondo, ¿cachai? Y por otra parte, creo que también lo más
no sé, difícil o desafiante de ese proceso y por el que yo me fui como muy hacia adentro, era ver que la vida continuaba mientras la Sí. mía se sentía en pausa, ¿cachai? Sí, sí, sí. O sea, era como todo el mundo sigue con su vida, todo sigue igual y yo estoy aquí en pausa, ¿cachai? Sí. Entonces, como que a veces, de hecho, bueno, fue como ir retirándome lentamente de cosas, desde soltar como ya el grupo de El WhatsApp, grupo de WhatsApp, sí. que fue como decir, oye, de verdad, como que me encanta verlos, pero me hace mal. No me hace bien. No me hace exacto. bien porque me recuerda todo el rato que yo no estoy ahí, Ujú, ¿cachai? ujú. De hecho, en un momento fue como, ya, voy a, como, ¿cómo se dice? Silenciar, onda, muchas cuentas, Ajá. ¿cachai? Así como de colegas, también me pasó como en el periodo de fiestas de empresa y todo, y yo decía, yo quiero estar ahí, y era como, ya, los voy a silenciar a todos porque me duele ver que yo no sí. estoy ahí, ¿cachai? Entonces como que, como esta idea de, como lo del FOMO, Sí, sí, ¿cachai? sí. De lo que me estoy perdiendo, Sí. entonces era como, pucha, ya, yo creo que en este momento no me hace bien verlo y frente a eso fue como, ya, Sí. tengo que empezar a soltar, ¿cachai? Em, y A mí claro, me pasó, te cuento ¿sí? que me pasó, a pesar de que el duelo era tuyo, el duelo era compartido, porque a mí me pasó que inconscientemente yo también sentía el dolor o la tristeza y yo nunca volví a publicar toda la cantidad de historias que publicaba en la clase de baile, porque yo en tu clase publicaba todas Sí, las canciones. sí, A pesar de que continué bailando a mi ritmo y con otra sintonía, yo viví ese proceso también. Yo sentí, yo no quiero publicar esto, porque de una u otra forma también sentía que hacía falta el motivo por el cual yo publicaba también las clases. Entonces eso creo que fue fuerte también. Y quería preguntarte algo que comentábamos ahorita internamente y es que en medio de todo este proceso de duelo mucha gente también te habla desde ese positivismo que a veces es medio tóxico mm, porque no te ayuda mm, a centrarte o a abrazar ese dolor, ¿no? Cuando hay sí, preguntas como ¿cuándo vas a volver? ¿Cuánto te falta? ¿Te extrañamos? ¿Todo va a sí, estar bien? Y tú estás sumergido en el dolor, en la miseria, en no sé qué va a pasar. Ese positivismo se convierte en un peso adicional que tú agradeces la intención de la persona, sí, pero que internamente no sí, es tan sano. sí. Y sabes que me pasó que me reconocía yo misma, o sea, a mí misma, siendo esa persona con otros, Sí, ¿cachai? nos ha pasado, sí. Yo creo que, bueno, desde hace mucho tiempo, yo creo que desde que yo acepté como mi alopecia, ¿cachai? Ujú. Que yo como que me puse la etiqueta de positiva o de yo logro sacar todos los aprendizajes de las De todo lo situaciones difícil. difíciles, el dolor me hace crecer, Ajá. ¿cachai? Y yo me puse esa etiqueta así, pero a fuego. Hace poco estaba viendo una historia en Instagram tuya de un Ujú. programa que estuviste en la tele, ¿Ya? de donde te sacabas la peluca Sí, y yo decía, wow, o sea, quien te ve, o sea, yo creo que es súper potente, pero al mismo tiempo tiene una gran responsabilidad porque no exacto, siempre se puede. exacto, exacto. Yo creo que, claro, yo me daba, yo el tema de la alopecia de alguna manera vino como mi aceptación de un momento difícil también, que fue cuando mi papá casi murió, ¿cachai? Como Ujú. que quedó muy grave en el hospital. Y yo creo que ahí cambió mi narrativa frente a mi alopecia, porque antes de eso Sí. yo asociaba como mi alopecia lo peor que me había pasado en la vida, Ujú. la culpable de todas mis desgracias. Y cuando mi papá quedó tan grave, fue como que yo decía, ay, mi papá está luchando contra la vida y la muerte, y yo veo, o sea, yo sufro porque no tengo pelo. Fue como que yo hice un cambio de chip, o Ujú. sea, interno, y que claro, no implica que si otra persona sufre porque no tiene pelo, no es Ajá, válido, ajá. solo que hubo un cambio interno en mi chip y eso me llevó a después poder sacarme la peluca, ¿cachai? Porque en el fondo yo eso que lo veía gigante lo vi como algo mínimo, insignificante, o sea, estoy sana, estoy viva, me puedo mover, puedo Ujú. hacer todo lo que quiero, solo no tengo pelo, ¿cachai? Entonces, desde esa visión yo como que creo que empecé a ver todo, o sea, cuando falleció mi papá, también yo creo que al inicio fue como ya, bueno, también queriendo como ser buena con él, ¿cachai? Yo le decía, papá, yo voy a estar bien, yo voy a salir adelante, tú si tienes que partir,
descansa, calma, sí. ¿cachai? Y como que yo al haber partido era como que sentía esa responsabilidad, yo tengo que ser feliz por mi papá, ¿cachai? Yo tengo que estar bien por mi papá y como que había este como deber de estar bien, Ujú. ¿cachai? Y yo creo que me pasó con el duelo de mi papá, que al inicio me permitía, así, no sé, me voy a ir al sur una semana y ya basta, ahora sigo con mi vida. Y en el medio de todo eso fue como que me empezó a venir la crisis de, oye, me contuve mucho esto y no me lo permití sentir. En cambio, con la Kiara fue como que me permití mucho más sentir y tal vez por eso yo lo sentí incluso más duro Ujú. que la muerte de mi papá, porque fue como que me lo permití sentir. Claro. Pero aún así vino este como parche, ¿cachai? Devuelvo algo que me gusta y como que sigo adelante porque la vida sigue. Y claro, es un mix de ambas. Y entonces yo estaba en este episodio, se va como con unas contradicciones muy grandes y creo que fue el eje puntual por el que dejé de compartirme. Ajá. Porque yo decía, mi mente me decía así como, tienes que compartir cómo tú enfrentas las situaciones El y cómo proceso, la el proceso, reflexión, la el reflexión. aprendizaje, Exacto. motivar a la gente. Y por otra parte, mi cuerpo me decía, ay, me estoy muriendo. Ay, Descansa, llora, no, grita. sí, Sí. no, sí, era como que mi cuerpo me decía, ¿quién soy? No puedo. Y entonces como que venía a mi mente y me decía, ay, ya, tenemos que mostrar que es necesario ser vulnerable en los procesos, ¿cachai? Y todo el tema. Mm, Y entonces venía como, ay. Y de hecho en el proceso en algún punto me mostré un vulnerable y yo ajá, decía, ay, y ajá. después era como, qué ridícula, ¿por qué hice esto? Ahora no van a pensar que soy débil, ¿cachai? Mm. Existía como mucho estas Sí, sí, contradicciones, sí, sí. hasta que finalmente me di cuenta que tenía que ver mucho con integrar Integral. todas las partes, ¿cachai? O Ujú. sea, como darme cuenta de que sí, efectivamente soy esa Andre que va con todo, que se atreve, que lo da todo, pero que también es válido permitirme parar, Ujú, ujú. que también lo puedo hacer en la medida que me permito que duela, ¿cachai? Ujú. Porque finalmente el aprendizaje de la experiencia viene cuando te permites atravesar la experiencia, o sea, cuando te permites que duela, porque finalmente detrás de esas emociones incómodas que sentimos está también mensajes importantes, qué es lo que Sí. nos importa, ¿cachai? ¿Por qué me duele tanto? ¿Qué es lo que Ujú. realmente me duele, ¿cachai? Y en eso yo me di cuenta, ya, no es tanto que me duela, y fue una reflexión muy importante, no es tanto que me duela dejar de hacer lo que hago, sino dejar de ser quien soy cuando hago eso que amo, ¿cachai? Wow, sí. Entonces, yo creo que ese era como mi mayor duelo, como me encuentro a mí misma, o sea, a esa Andre que aparece cuando hace lo que ama, en otros contextos, en otras formas. Y de ahí también vino esta idea de como de decir, ya, me voy a guardar, porque yo dije, no me pienso volver a compartir hasta que yo logre hoy amar este momento de mi vida, ¿cachai? O sea, como con todo lo que tengo, porque tenemos esta idea Ujú. de cuando, como que creo que durante muchos meses estuve como ya me voy a mejorar y poniendo la expectativa en el Ujú, ujú, resultado, ujú. ¿cachai? Así como En el resultado. me voy a mejorar y ahí voy a ser feliz nuevamente, ahí mi vida va a volver a ser, ¿cachai? Sí. O que es lo mismo que cuando tengo una pareja, ahí voy, Ahí voy a ser o cuando feliz. baje de peso, ahí Ahí. recién Ujú. existe mucho. Que también me pasó con el pelo. Cuando yo tenga pelo, ¿cachai? Entonces ahí voy a sentirme segura y nada que ver. Pues. Entonces fue como ya está, esta lección la hemos aprendido. Entonces, ¿cómo logro enamorarme de este momento de mi vida y sin tapar lo que estoy sintiendo? O sea, yo creo que lo más valiente que pude hacer fue como decir, ya, lo suelto todo. La aceptación total. Sí, y como que suelto todo y suelto, o sea, suelto esas rutinas de Ajá. autocuidado que uno a veces se genera, Ujú. pero que pasan a ser una exigencia más, pues, ¿cachai? O sea, como si lo hago, check, si no lo hago, mal. Entonces, Ujú. como que fue como ya, ¿cómo suelto todo eso? Porque estoy habitando un vacío, es como que necesito ver qué hoy Sí. me sirve, qué hoy me hace sentido, ¿cachai? Porque finalmente, por ejemplo, ya yo hacía mucho el tema de los baños de agua Ajá, fría. sí, sí. Exacto, y yo decía, ya, pero qué tan bueno es meterme al agua fría
tomando en cuenta que hoy emocionalmente estoy Estoy muy con las estresada, defensas bajas. ¿no? Estoy No, y más sí, allá de o eso estoy estresada. estresada, es como meterle más estrés a mi cuerpo, es como que yo necesito que mi cuerpo esté Sí, seguro, ¿cachai? sí, Que sí. se sienta seguro, como que al final yo empecé a entender, bueno, también empecé a estudiar harto y a mí como que me puse a estudiar, de hecho mi doctor siempre me dice así como que eres la paciente más aplicada que he conocido, la último control me dijo, nunca un paciente me había dicho algo en esos términos, así como que te has vuelto experta, ¿cachai? Y porque yo empecé a buscar sobre dolor, o sea, como informarme Ujú. para entender lo que me estaba pasando igual, ¿cachai? Como, como que agradezco mucho también el haber encontrado mi doctor, que es un doctor que me permite ser parte del proceso, ¿cachai? Claro, Porque sí. creo que existe mucho esta como entregar la responsabilidad al doctor de como él me va a sanar o Ujú, voy a esto y como ujú, que el ujú. paciente tiende a ser muy pasivo, Sí, sí, ¿cachai? sí. Tomador de pedido. ¿Qué me tengo que tomar? Sí, ¿Qué tengo que sí. hacerme? Pero no Y se yo tiendo involucra a en el ser proceso. todo lo contrario, o Ujú. sea, me costó mucho abrirme a tomar remedios. ¿Cachai? Porque yo tenía la etiqueta no tomo remedios, ¿cachai? Entonces me costó muchísimo abrirme a esa posibilidad. Y en eso mi doctor tuvo mucha paciencia y yo decía, oye, él me está ayudando a sanar porque en el fondo como que me acepta que yo no me tome los remedios ni no me ha abandonado, ¿cachai? O sea, y claro, durante todo eso fue como ir de alguna manera amigándome con todas estas partes que iban apareciendo, o sea, con la Andre que dudaba. Y también creo que es lo bonito de permitirte como habitar esas emociones. Es que traen un mensaje detrás, po, o Sí, sea, qué es lo que realmente me importa, sí, ¿cachai? En qué me estoy enfocando, cómo estoy viendo las cosas, ¿cachai? Como que si tú te haces consciente de eso, como que puedes hacer el cambio de mirada, sí. pero finalmente si no te permites ver, como que no hay un punto de partida, po. Ujú. Y lo vas a tener que vivir en otro momento. Exacto. Yo te escucho, André, y yo me quedo con varias reflexiones de esto que comentas. Número uno, creo que la importancia de integrar todas las emociones. Nos han enseñado que hay emociones buenas, que hay emociones malas, y la verdad es que no son ni buenas ni malas, que todas las necesitamos, y me parece súper valioso recordarnos que no necesitamos tener siempre la misma cara frente a las personas que nos conocen. Hay personas que me ha pasado como tú, que la gente ve a un Sebastián muy positivo siempre y lindo y amigable, pero no conoces mi lado de mal genio, ni mi lado de susto, ni de angustia. Y a veces yo también digo, no puedo mostrar esto porque entonces no soy quien la gente cree que es. Ajá. Y a la final, nada que ver, porque a la final somos de todo. Sí. Y yo creo que eso es lo más bonito que uno puede empezar a trabajar en términos de crecimiento personal, y es saber que somos un todo y que está bien que hoy día nos veamos de esta manera y está bien que mañana nos veamos de otra manera, y está bien también cambiar nuestras creencias y los juicios que tenemos de ciertas cosas. A ti te pasó con la comida, ahorita quizás nos puedes Sí. contar de qué pasaba cuando comías carne y después no Sí. comías, y sí, pero es como la oportunidad de replantearnos todo. Y otro aprendizaje que me queda de escucharte es saber que los procesos de duelo, yo creo que por supervivencia siempre buscamos salir de ellos rápido. O sea, quiero que pase esto ya. O sea, quiero evitar las emociones, está bien, pero ¿qué tanto puedo tolerar tanta tristeza, tanta incertidumbre? Y yo creo que no ponerle límite de tiempo tampoco al proceso es sano. Sí, a mí me pasó que cuando yo tuve mi proceso de duelo en el 2024, alguien me decía, esto te va a durar 6 meses. Y yo decía, no. 6 meses, no, eso es mucho para mí. Yo necesito de las 2 semanas estar activo, enérgico, con toda la fuerza. Y la verdad es que no fueron 2 semanas ni 6 meses, fue casi 1 año y medio, un proceso de duelo para yo hoy día sentirme bien. Y yo creo que en tu caso también te pasó que quizás queríamos que la licencia se acabara pronto, que en ese momento resolviéramos todos los temas internos que teníamos que resolver y volver a salir a brillar. Pero creo que te escucho a ti y entiendo la sabiduría que hay en esperar, en saber esperar. Hubo algo que me acordaba mucho de ti cuando estaba pensando en este episodio. Tú, creo que a inicios del 2024, nos pediste a algunos por WhatsApp que te ayudáramos con un proceso, una actividad interna que estabas haciendo, y necesitaban que te definieran con emojis
cómo te definían con emojis. Y yo te puse que un emoji para mí que te representaba era la mariposa. Te puse la mariposa azul de WhatsApp. Porque para mí representabas la metamorfosis. Y lo lindo de la metamorfosis es justamente eso. Es que esos procesos internos que nadie ve, que nadie, que son muy íntimos, que solo tú sabes lo que estás viviendo, que toman el tiempo que tienen que durar, son los que nos permiten después convertirnos en nuestro nuevo yo, en una persona totalmente diferente. Y que muchas veces ese duelo implica también saber que hay etapas con personas que quedaron ahí. Hay vínculos también que llegaron hasta este momento porque ya no te arrastras, ahora vuelas y ahora conectas con otras personas en otras ciudades, en otros países, en otros ámbitos que te enseñan otras cosas. Y en base a esto quisiera preguntarte, ¿cómo llegas a esa versión de mi nuevo yo? Cambiaste hasta tu cuenta de Instagram. Se llama ahora diferente. ¿Cómo viene? Sé que el proceso aún continúa, pero ¿cómo viene esta nueva versión de Andrea? Sí, bueno, yo creo que también reflexioné justamente que mis mejores versiones o mis versiones más, no sé, valientes, auténticas, como brillantes, han venido justamente después post-apocalípticas. Exacto. Las mejores versiones son post-apocalípticas. Entonces, yo terminé mi 2000, de hecho, leí una frase que me hizo mucho sentido, que decía, hay años que son para el éxito y otros, hay años donde se construye el éxito y otros donde se construye el carácter. Y me hizo mucho sentido porque yo dije, mi 2025, o sea, yo terminé el año, y yo decía, no tengo ningún logro socialmente aceptable que presumir, no viajé, no tuve casa, ¿cachai? No me casé, ni siquiera me recuperé así como de mi lesión. Pero como que finalicé el año sintiéndome con un nivel de confianza que no sentía, o sea, que nunca había sentido como un nivel de confianza como superior, ¿cachai? También me sentía como mucho más exitosa porque me di cuenta que, claro, durante mucho tiempo me validaba desde lo que hacía y no desde quién era. Entonces, también el permitirme desaparecer fue como ya. Y permitirme esta tarea de hoy, cómo me enamoro de mi vida de hoy. O sea, cómo apago esa idea de que, por ejemplo, ponerme a pintar con mi abuela es perder el tiempo, ¿cachai? Porque está mucho esta idea de la productividad y de que hay cosas que son productivas, pero después yo decía, claro, si estoy lesionada, lo más productivo que puedo hacer es recuperarme de mi lesión. O sea, si tengo a mi abuela, que está enferma con Alzheimer, lo más productivo que puedo hacer es aprovechar el tiempo que tengo con ella, ¿o no? Entonces, como que siento que viene un cambio de ritmo. O sea, yo siento que si voy a como esta nueva yo, que también yo cambié como el nombre sin saber qué, porque como que yo empecé a sentir que quería compartir algo nuevo, pero también como que no sabía desde dónde iniciar, claro. ¿Cachai? También está como este miedo de mucha gente ha llegado aquí por lo que hago y si empiezo a compartir otras cosas tal vez no va a ser lo que guste, pero también creo que en este mismo proceso de soltar los grupos de WhatsApp, soltar muchas cosas, fue como entender que no soy para todos, ¿cachai? Que también todos van a guardar en su mente distintas versiones de mí misma y que yo como que no tengo que etiquetarme o ni como encajar en ninguna de esas, ¿cachai? Porque finalmente todos me ven de acuerdo a su percepción igual. Sí. Y que lo único que puedo hacer es como trabajar mi propia percepción hacia mí misma y claro, y reconocer que hoy es realmente importante para mí. Cuáles son hoy mis prioridades y como definir también qué es lo intransable o los no negociables, porque siento que muchas veces como que sentimos que tenemos que tener, para hacer el podcast tengo que tener los micrófonos, esto, y no necesariamente, o sea, a veces hay que partir con lo que se tiene y también con lo que se puede, o sea, yo creo que este proceso de enamorarme de este momento de mi vida fue como no puedo bailar, pero sí puedo nadar, empiezo a nadar, ¿cachai? No puedo aún, no sé, hacer clases, pero sí, no sé... Puedes tomar clases de... Puedo bailar salsa un rato, ¿cachai? Entonces fue como centrarme más en lo que sí podía que en lo que no podía. Y creo que si veo como
o sea, creo que dos de los grandes aprendizajes y que transforman a esta nueva Andre tiene que ver con yo creo que siempre fui muy de atreverme a los cambios, de Sí. permitirme los nuevos inicios, empezar de cero, pero creo que siempre me costó mucho el sostener los procesos, ¿cachai? Así como sostenerme frente a lo incómodo. Y creo que lo que hice antes de lesionarme me ayudó mucho, o sea, el entrenamiento de el agua fría, ¿cachai? Todas estas cosas me ayudaron como a sostenerme en la incomodidad y Ujú. definitivamente mi 2025 fue demasiado incómodo y no morí, estoy aquí. Y claro, fue sostenerme en eso sin huir, pues, ¿cachai? O sea, sin huir en ponerme a hacer más cosas, o sea, yo Sí. me vine a permitir, por ejemplo, nadar y hacer cosas nuevas cuando yo ya me sentía cómoda con Ujú. el momento Ujú. o sea, con lo que tenía, o sea, ya mis kines eran lo máximo que podía ir a hacer, ya Ujú. bacán, y soy feliz yendo a mis kines y como logro sentirme bien con eso. O sea, creo que el cambio de vida o el cambio de estas cosas que uno generalmente se propone desde lo externo, nace de un cambio interno, de la misma percepción que tiene uno sobre sí mismo igual. Y es como que mi percepción sobre mí misma cambió porque fue como, güey, yo siempre me conté la idea de que de que no era constante, de que no podía sostener ciertas cosas y fue como, llevo más de un año yendo a la kine, ¿cachai? Juiciosa, Juiciosa, disciplinada, sí, y no solo eso, sino que sin saber, o sea, sin saber ¿Cuándo va a cuánto parar? va a parar, Sí. como permitiéndome habitar el presente sin Ujú. esa expectativa de un Ujú. resultado. Ujú. Y de hecho creo que viene mucho que Desidentificarme de el resultado, como y siento que yo durante mucho tiempo como que me apegaba mucho al resultado para definirme. O sea, si yo hago, por ejemplo, esto y llega tanta gente, pues Soy exitoso en esto. exacto. Si yo hago esto y funciona de tal manera, bien. Si no, mal, fracaso. Entonces, creo que desapegarme de ese resultado me sirvió mucho porque fue como ya, o sea, yo sí lo estoy dando todo, yo sí he hecho todo, eh, pero el resultado llega y no está en mi control, entonces como que lo suelo Se quita el valor. Exacto. Eso no te define quién eres. Exacto. Entonces creo que esta nueva Andre viene como desde este lugar de reconocer también que ha cambiado, ¿cachai? Em, y que está bien, o sea, reconocer que no soy la misma y que también no quiero las mismas cosas, o sea, como que igual me cuestiono, creo que muchas veces uno parte por lo que no quiere antes de saber lo que quiere, ¿cachai? O sea, que ya no quiero, o sea, por ejemplo, me he visto mucho este último tiempo cuando he venido a Santiago, y yo antes era de correr al terminal y y como que todo rápido y ahora es como, no, no, o sea, no voy a ir corriendo, ¿qué hago? Me agota solo pensarlo, entonces siento que mi ritmo ya es más lento, ¿cachai? Como que ya antes era de llenarme así de cosas, ya juntémonos a esta parte y después vamos a todo. Renuevas la agenda de cosas. Sí. Como si mi agenda tuviera más horas de que tiene cualquier persona. Y ahora es como, no, me permito decir, ya voy a hacer esportería, ¿cachai? Y lo voy a disfrutar y voy a estar presente. Y creo que eso, o sea, como que marca una diferencia radical. Radical también el priorizar dónde quiero estar, como que también eso me ha pasado este tiempo de cuestionarme ya. em, a mí me gusta mucho Santiago, también siempre me ha gustado mucho Valdivia y también siento como ese querer estar más cerca de mi abuela que está atravesando por esta de y me quiere como acompañarla más, ¿cachai? Entonces también como que siento que todas estas cosas empiezan a definir qué decisiones voy a tomar, ¿cachai? O sea que también siento esta como sensación de decir ya no quiero seguir como con la misma dinámica, o sea, como que hoy estar en pausa me limita porque en el fondo sí, tal vez no puedo hacer hoy la misma cantidad de clases que hacía antes, pero tal vez sí puedo hacer una clase a la semana, o tal vez sí puedo hacer clases de yoga, o tal vez sí puedo volver a hacer acompañamientos de coaching, o sea, tal vez sí puedo hacer cosas en empresas que no implica o sea, una exigencia física
como la que implica La actividad física. claro, entonces como que de hecho se viene Presa. no, pero se viene así que no, justamente trabajar en ese proceso de reinventarme, ¿cachai? O sea, de cómo siento que muchas veces empezar de cero no es empezar de cero, es como traslado las habilidades que he construido, o la experiencia que ya tengo a otros aspectos. Y en ese punto me doy cuenta de que yo hace mucho tiempo que andaba buscando también otras cosas porque ya hace años atrás me había lesionado y eso fue como también el primer, ay, ya. ¿Qué pasa? No puedo depender solo de esto. Y empecé como a buscar las herramientas, también cosas que me gustaban, abrirme a más posibilidades. Y creo que, claro, ahora viene este proceso de cómo integro todo eso y cómo me permito reinventarme integrándolo todo. Por eso siento que este proceso ha sido mucho de Muy enriquecedor, sí. integración. Y tú dices algo súper valioso y es que no se empieza de cero, se empieza desde un lugar distinto. Exacto. Sí, y de ese lugar distinto nos cambiamos la ropa, mudamos de piel y empezamos a hacer cosas totalmente distintas. André, para ir terminando, quisiera preguntarte, ¿Te puedo hacer una así? Sí. Que a ver, respecto a eso que dijiste, me hizo mucho sentido que muchas veces nos quedamos no solo en trabajos, a veces en relaciones y en lugares, por esa sensación de no querer perder el tiempo invertido, sí, ¿cierto? Y como que yo siento, o sea, bueno, que también me pasó, ¿cachai? El último tiempo yo estaba así como, ay, quiero, estoy chata. Y era como también esta sensación de que lo he invertido tanto tiempo, realmente me gusta, pero en el momento presente no se estaba sintiendo cómodo y es como que tú decís, ya, si cargas la mirada y ves que ese tiempo no ha sido invertido, sino que te ha generado experiencia, que te ha generado cosas que tú vas a poder llevar a otro lugar, como que ya la mirada cambia y no es algo perdido, o sea, es algo ganado, ¿cachai? Eh, y claro, siento que no solo pasa a nivel de laboral, o sea, también nos pasa mucho en las relaciones. A veces terminar una relación cuesta mucho porque uno dice, ¡ay, tanto tiempo! Y muchas veces, claro, todo ese aprendizaje que traen de esa relación te va a servir para la figura que te curas. Entonces, siempre hay ganancia. yo creo que eso que tú dices es tan importante también. Creo que el cuerpo habla mucho y a veces uno no se da cuenta de cuando ya uno tiene que moverse de un lugar. Luis Hay en su libro habla de cómo las dolencias del cuerpo son somatizaciones de las emociones y cómo nos hablan literalmente de la intuición que tenemos que tener o sentir para poder saber hacia dónde dirigirnos. Creo que lo hablamos muchas veces, pero todo lo que tiene que ver con la pierna, con las rodillas, con los pies, habla de hacia dónde tengo que ir, hacia dónde estoy caminando, cuáles son los pasos que tengo que dar. Y cuando hay esas incoherencias que muchas veces son inconscientes, porque yo quiero estar en este lugar, pero la vida, Dios te está diciendo, no, es que ya tu tiempo pasó aquí, vas para allá, comienzan las dolencias, ¿no? Y yo creo que eso ha hablado mucho de literalmente cómo físicamente ya no estás en Santiago, Sí. estás en otro lugar donde debías estar. Y yo creo que es el lugar donde tenías que llevar tu proceso de metamorfosis para convertirte en todo lo que hoy día, hasta ahora, está saliendo, porque yo sé que se vienen cosas grandes contigo y quisiera que un modo a poco de reflexión pensaras y nos compartieras qué le dirías a la Andrea del 2024 que no sabe aún que va a venir un 2025 como el que viviste. Hoy desde esta versión futura del 2026, ¿qué le dirías a esa Andrea que terminó una clase, 11 de la noche saliendo del gimnasio y te la encuentras y tienes la oportunidad de verla y decirle, conociendo todo lo que va a atravesar, ¿qué le dirías? Wow. Holy, qué difícil. O sea, por una parte, siento que como que valoro mucho más como también lo que ese momento presente, porque uno nunca sabe cuándo va a ser el último finalmente. Su última clase. A la última clase. De hecho, al final del 2025, que fuimos al neurólogo con mi abuela, él nos dijo que claro, ya estaba en una etapa muy avanzada y que posiblemente iba no a durar mucho. Y pues fue como, "Ah", y yo me acordé de un momento que hubo con la Kierita, cuando fue
y yo digo, mi último día con ella, que ya estaba ahí, y yo sabía que iba a partir pronto, y yo lloraba y yo decía como, ¡ay, no, qué horrible! La voy a extrañar demasiado, ¿qué voy a hacer sin ella? Y empecé a mirar fotos para atrás, todo esto que compartimos juntas, todo lo que nos hicimos, y de repente fue como, espérate, ella está ahí, o sea, todavía no se va, que yo estoy llorando que se fue, o sea, que no va a estar, pero está aquí, ¿cómo me la aprovecho en este instante? Y fue como que, me acuerdo que todo ese día yo como que me puse muy corporal, o sea, así como de abrazarla, de olerla, de sentirla, como muy de volver al cuerpo. Y creo que este proceso me ha llevado mucho también a eso, ¿cachai? A volver al cuerpo, a conectar con nuestros sentidos, porque siento que estamos viviendo mucho desde la mente, mucho desde mirar hacia adelante, y algo que es incierto, porque no sabemos. Entonces también este momento, también el ver la semana de mi abuela, fue como decir, yo quiero vivir mis días como si este fuera el último día que voy a compartir contigo. O sea, sí, yo sé que ya me quedé juntarme con el Seba. Y mañana me dicen que el Seba va al siguiente, ¿cachai? O sea, ¿de qué me arrepentiría yo? ¿De verlo o de no verlo, cachai? Entonces, ¿cómo empiezo a vivir desde ese lugar, cachai? De que también puede ser el último mío. Entonces, em, siento que eso es algo que la Andre de 2024, yo creo que estaba construyendo, o sea, que estaba como construyendo, pero que también eh, faltaba, ¿cachai? O sea, como ese estar presente, ese como valorar más todo lo que se tenía. O sea, yo creo que siempre yo disfruté mucho y me gustaba mucho, pero uno igual inconscientemente como que a veces, ay, pucha, no sé, estoy cansado, no sé qué, y como que yo creo que ese profundo agradecimiento de todo lo que podía hacer, ¿cachai? O sea, después de haber sentido eh, que mi cuerpo era como una cárcel, o sea, durante mucho tiempo yo quería moverme y me sentía limitada, ¿cachai? O sea, hoy día yo siento que estoy como agradeciendo lo que sí puedo hacer, como te decía, o sea, lo que sí me puedo mover, como explorar todas las posibilidades que tengo hoy, ¿cachai? Y agradecerlas, em, más que centrarme en lo que tal vez no puedo, o en lo que no podía, ¿cachai? Como que siento que eso es algo bien importante, pero por otra parte, yo siento que todo, o sea, que la ANDE del 2024 hizo todo lo que tenía que hacer para que la ANDE del 2026 esté aquí, ¿cachai? Porque de alguna manera siento que todo lo que uno hace en los momentos está bien. Yo siento que en 2024 fue un año muy bueno para vivir, donde cumplí muchas cosas, viajé, y también me permití me permití darme lo que necesitaba en el momento. Por ejemplo, antes de viajar, me acuerdo que estaba viviendo lejos del gimnasio y llegaba súper tarde y fue como que se me presentó la oportunidad de arrendar cerca y fue como, desde la lógica era como ridícula, ¿cómo vas a hacerlo si vas a viajar y esa plata podrías llevarla? Y ahí fue como, no, pero me arriesgo, ¿cachai? Y fue como darme lo que necesitaba en ese momento. Y también fue, siento que de alguna manera entrenar, como te decía, desde la incomodidad, La resistencia. la resistencia a la incomodidad, sí, desde lo del agua fría hasta entrenar de una manera diferente, desde el viaje a España, enfrentarme a algo donde me sentía principiante, ¿cachai? Incomodarme voluntariamente. Siento que eso fue algo que hizo mucho la Andre del 2024, se incomodó mucho voluntariamente y siento que eso Y ayudó. le ayudó mucho a las... Yo creo que Sandra no sabía lo que venía, pero su esencia estaba siendo preparada para todo este proceso. Sí, yo creo que, de hecho, un día leí una frase que decía como lo que hacemos cuando estamos bien es lo que nos ayuda cuando estamos mal. O sea, todas esas herramientas, todas esas cosas que vamos adquiriendo cuando nos sentimos bien es lo que nos sostiene cuando atravesamos los momentos difíciles. Entonces yo creo que sí. Uy, André. Bueno, yo quiero darte las gracias por habernos acompañado en este episodio. Creo que hay muchos aprendizajes aquí. Y quizás mi reflexión final, antes de que tú nos des la tuya hacia la audiencia, es
entender que el crecimiento personal implica que en determinados momentos de la vida, yo les llamo, a veces tenemos años canónicos. O sea, hay años o etapas de la vida que te marcan y te marcan porque vienen estos momentos donde te quitan lo seguro, donde no sabes quién eres, pierdes a un ser querido, te enfrentas a situaciones de enfermedad y puede que quienes estén escuchando este episodio estén atravesando un año canónico porque están migrando a un país, ¿cierto? Porque perdieron a un ser querido, porque se encuentran en una situación económica compleja, desafiante y viene en ese proceso de transformación esa crisis de identidad, ¿no? De no saber quién soy, de no saber por qué valgo, si valgo por el trabajo, si valgo por la pareja que tenía, si valgo por lo que la gente cree que soy. Y creo que escucharte a ti es un aprendizaje de que la mayor riqueza es, es uno mismo, es conocerse a uno mismo, es abrazarse a uno mismo. ¿Quién soy yo con pelo, sin pelo, gordito, flaquito? ¿Quién soy yo en Colombia o en Chile? ¿Quién soy yo con ese trabajo? Y abrazar ese momento difícil. Si alguien está pasando un momento difícil, permitirse sentir, ¿no? Como tú lo hiciste muy bien, como acallar las voces externas, silenciar un poco las redes sociales, ¿cierto? Hay vínculos también que a veces no nos hacen mucho bien por más afecto que nos tengan, tomar esas distancias. Y creo que recordar que a la vida venimos a eso. O sea, si nos ponemos a analizar nuestra línea de vida, es un cambio constante. O sea, no somos los bebés que nacimos, no somos los niños que gateaban ni los adolescentes del colegio. Hoy día estamos en esta etapa. Posiblemente Andrew y yo, y quienes nos están escuchando, tengamos otra crisis de identidad a los 50, a los 80. Si tú eres mucho mayor y te encuentras en una situación igual. Y lo más bonito de todo esto es que es una transformación constante, que es tu proceso, que creo que no hay nadie que pueda venir a buscarte si lo hiciste bien, si lo estás haciendo mal, y que lo más lindo es que este proceso nos lleva a ser más ligeros en el camino, ¿no? Tú dijiste algo muy bonito ahorita y es no poner la mirada en el éxito, sino en el proceso. Y eso nos permite como crecer, ser nuestra mejor versión. Creo que eso se trata de la mejor versión, de quitarnos las versiones anteriores. Y también saber que si el día de mañana esta nueva yo quiere reinventarse y ser otra nueva yo, lo va a poder hacer. Sí. Entonces, gracias, André, por todo esto que nos compartiste hoy. Sé que quienes van a escuchar este episodio te tienen mucho cariño, te extrañan muchísimo, pero yo estoy seguro que quienes van a volver a conectarse con esta nueva yo van a encontrar una mujer, si antes era poderosísima, ahora mucho más radiante, libre y con mucho más para dar. ¿Cómo te sientes tú y qué le dirías a las personas que hoy ya están escuchando este episodio? ¿Qué les transmitirías de tu experiencia? Bueno, yo creo que lo más valioso es aprender a ser completa y radicalmente honesto con uno mismo. Porque yo creo que a raíz de eso uno puede ir como transformando las situaciones. Porque muchas veces, o sea, a mí me pasaba que venía esta idea de tengo que estar bien, ¿cachai? Y claro, ¿qué hay detrás de eso? O sea, estoy siendo fiel a qué creencia. Por ejemplo, esta idea de si me muestro bien, van a pensar que no me afecta. Y creo que eso pasa mucho como desde ciertas creencias sociales de, por ejemplo, ya, no sé, se muere un ser querido o terminas una relación. ¿Y qué pasa si te muestras bien? Es que no te importa tanto. Es que entonces si uno se permite, como muchas veces uno no es honesto con uno mismo, uno dice como, ya no, es que me pasa tal cosa, y en realidad no se cuenta que lo que te afecta en que el resto vaya a pensar tan cosa de ti. Como que yo creo que uno tiene que ser muy honesto con lo que le pasa para poder descubrirse, como que finalmente creo que cada desafío, cada situación que la vida nos presenta es una oportunidad para conocernos aún mejor, porque yo creo que de alguna manera cuando nacemos, venimos con esta autenticidad a la flor de cielo, o sea que no nos cuestionamos nada y lloramos cuando tenemos hambre. Y por otra parte, con esta necesidad de pertenencia, y por esa necesidad de pertenencia empezamos a renunciar a cosas de nosotros, o sea, como que empezamos a adecuarnos y a tapar partes, a jugar, ¿cierto? Otras, y a validarnos por lo que sí es aceptado y reconocido.
Entonces creo que aprender a ver esas partes que no nos gustan tanto, pero que están ahí, ¿cachai? Aprender a ver esas creencias que guardamos, que no son nuestras. Muchas veces lo que pensamos de nosotros mismos viene de lo que nos han dicho el resto, ¿cachai? Entonces como permitirnos cuestionarnos todo. Yo creo que eso es como no dar nada por sentado, como cuestionarse todo, vivir la vida como un experimento. O sea, ya, suelto la expectativa y esto es lo que siento que tengo que hacer ahora y si me equivoco, puedo cambiar de decisión y tomar otra, pero finalmente yo creo que el conocerse a uno mismo, como dices tú, es la base de todo, porque es como tu brújula interna, tu guía. Y yo creo que tiene que ver mucho con darnos más esos espacios de conexión con el cuerpo. O sea, finalmente yo siento que es demasiado importante aprender a sentirse. O sea, como estoy aquí, ya, desde cómo se siente mi cuerpo. ¿Se siente cómodo? ¿Se siente bien? ¿O me siento asustada? ¿Cachai? Como aprender a escuchar, no solo nuestra mente, como que yo creo que escuchar más al cuerpo, escuchar más esas sensaciones, como reconocer patrones, porque también esos patrones nos hablan de nuestras creencias y todo. Entonces creo que lo que puedo transmitir desde esta visión es que tenemos que aprovechar cada situación como una oportunidad, sí, como una oportunidad sin saltarnos el proceso de afrontar lo que estamos viviendo. O sea, como ver que si estamos queriendo ver todo el rato el lado positivo, decir como, ya, aquí estoy, no queriendo centrir, ¿qué quiero evadir? O sea, por eso, ser o sea, muy radicalmente honestos con nosotros, ¿cachai? Porque creo que es necesario esa integración. O sea, podemos ver el aprendizaje, pero necesitamos atravesar por la situación y permitirnos sentir todo para que ese aprendizaje llegue. O sea, no podemos saltarnos etapas. Yo creo que eso es lo más vital e importante, como que tenemos que vivir intensamente, implica eso también, ¿cierto? O sea, permitírselo todo, sí. Wow, bueno. André, creo que hay mucho por reflexionar. Esperamos que las personas que hayan escuchado el episodio también les hayamos podido aportar algo. Aquí no hay verdades absolutas, cada uno vive su proceso a su ritmo, quizás tu historia es diferente, pero si resonaste con algo de lo que compartimos hoy, nos sentimos muy contentos de que así sea. Coméntanos cómo te pareció el episodio, si hay alguien que crees que le pueda servir esta conversación, compártela para que pueda escucharla, conectar con esta sintonía. Y André, feliz de que estés acá, de que hayamos podido concretar esto. Para los que no saben, este episodio viene planeándose desde hace mucho tiempo. Bueno, creo que este 2026 viene renovado, viene con cosas nuevas, así que quienes te quieran seguir, ¿a través de qué cuenta te pueden seguir? ¿Cómo se llama la cuenta? Mi nuevo yo. Mi nuevo ya. En Instagram, para que estén pendientes y dejarlos súper invitados y recomendados a cualquier espacio que Andrea pueda estar compartiendo. Mira, no se pierdan sus clases, no se pierdan sus talleres, porque toda esta riqueza de conocimiento es la energía que se transmite en todo lo que Andrea hace, y eso es genuino y eso vale oro. Así que afortunados quienes tengan la oportunidad de coincidir contigo en Valdivia, en Santiago, en cualquier lugar del mundo, porque sé que eres una mujer extraordinaria. Y me siento muy contento de haberte podido conocer, de coincidir, y que ojalá podamos seguir compartiendo muchas cosas. Sí, totalmente. Un abrazo, cuídense mucho, nos vemos en el próximo episodio. Chao.